De sus años punk, Vivienne Westwood dice: cambió el modo en el que las personas se veían. Yo era mesiánica respecto al punk, tratando de ver si se podía meter una cuña en el sistema de alguna manera. Me di cuenta que no hay subversión sin ideas, no es suficiente querer destruirlo todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gif Fuertes. En este nuevo capítulo de Contemplo vamos a hablar de Vivienne Westwood, esta diseñadora icónica que cambió el mundo de la moda y también del punk. Les comento que todas las fotos y referencias de las que esté hablando van a estar tanto en el video que acompaña este podcast como en mi Instagram, contemplo.podcast. Y sin más preámbulos, comencemos. El punk surgió en el Reino Unido como una respuesta al descontento social y la crisis económica que afectaba especialmente a los jóvenes de clase trabajadora. La recesión, el desempleo masivo y la inflación, que llegó al 24% en 1975, generaron un profundo desencanto hacia el sistema. Las huelgas constantes, los apagones, la inestabilidad política crearon un ambiente de frustración y desesperanza en el que el movimiento punk encontró su lugar. Para muchos jóvenes, el punk fue una forma de rebelarse contra un sistema de clases rígido y un futuro que parecía cerrado. Se convirtió en lo que se llamará una contracultura. La música era cruda, agresiva y enérgica, con bandas como The Sex Pistols y The Clash liderando la escena. Sus letras denunciaban la desigualdad, la opresión y el conformismo, reflejando las inquietudes de esta generación. En ocasiones se llama a Vivienne Westwood la madre del punk y se la considera su creadora. Pero este movimiento fue tanto una reacción juvenil contra las generaciones anteriores, consideradas opresivas y pasadas de moda, como un producto de la recién reconocida e influyente cultura juvenil. Pero Westwood, sin lugar a duda, contribuyó al desarrollo de la estética que llevó un estilo subcultural a una vanguardia de la moda. Vivienne Isabel Swire nació en Glossopdale, Derbyshire, el 8 de abril de 1941. En su casa, su madre era tejedora en una fábrica de algodón y su padre venía de una familia de zapateros. A finales de los años 50 se mudaron al sur de Londres. He visto que describen a Vivienne como una persona a la que le gustaba to cut a dash, que en inglés británico refiere a una persona que disfruta de lucir atractiva con lo que lleva puesto. Y esta es una cualidad que la ha acompañado desde joven. En los años 50, en su adolescencia, customizaba su uniforme escolar para emular la falda de moda del momento, con corte lápiz, y cosía muchas de sus prendas, incluidos los vestidos New Look de Dior. En su juventud, Vivienne asistió al Harrow Art College, donde estudió moda y orfebrería. Luego del primer semestre abandonó esos estudios porque, en sus palabras, no sabía cómo una chica de clase obrera como yo podía hacer una carrera en el mundo del arte. Comenzó así a trabajar en una fábrica y luego se convirtió en profesora de primaria. En 1962 se casó con Derek Westwood, de quien tomó el apellido, y tuvieron su primer hijo, Benjamin, en 1983. Siendo una madre y profesora, Westwood notó que su vida se había convertido en el estable sueño americano, con el que ella nunca había soñado. Cuando Westwood llegó a la conclusión de que la vida que tenía no era la que quería, se divorció de Derek Westwood, pero mantuvo su apellido. Conoció a Malcolm McLaren en 1965 y tuvieron un hijo, Joseph Corre, que nació en 1966. Su nueva pareja, a quien conoció por medio de su hermano, la introdujo a un mundo nuevo y atractivo a sus ojos. La libertad creativa y el arte político invadieron el día a día de Westwood. La relación de trabajo de Vivienne y Malcolm, que duró entre 1970 y 1983, suscitó al punk.
Vivian recuerda que sintió que había muchas puertas para abrir y que Malcolm tenía la llave de todas. Ella decía: él parecía conocer todo lo que yo necesitaba en ese momento. Malcolm McLaren nació en 1946, fue a la escuela de arte entre 1964 y 1971 y disfrutaba la idea de usar la cultura para crear contrariedades. Amaba la moda y la música y veía estas dos pasiones como partes inseparables del espíritu del rock and roll. Rehusándose a unirse al look hippie, tan popular entonces, McLaren vestía siguiendo la moda de Teddy Boy. Los Teddy Boys eran una moda juvenil británica de la década de 1950, dictada por los jóvenes rebeldes y amantes del rock and roll. Este estilo nació como una reinterpretación de la moda eduardiana, mezclando elementos de elegancia clásica con toques provocativos y extravagantes. De allí viene el nombre Teddy, la abreviación en inglés de Edward. Este fue un look que nació de las manos de las clases altas, pero prontamente fue apropiada por la juventud de la clase media, convirtiendo este estilo en una de las primeras subculturas y en un atuendo revolucionario. El atuendo típico incluía chaquetas largas con cuellos y puños obligatoriamente de terciopelo negro o marrón. Estas se combinaban con pantalones ajustados, casi entallados y a veces acortados, medias de colores brillantes y camisas blancas con cuellos altos y almidonados. Las corbatas estrechas eran accesorios frecuentes que añadían un aire de sofisticación. Los peinados eran igualmente distintivos. El cabello engominado con un estilo llamado trompa de elefante, con un largo jopo que caía sobre el medio de la frente, era lo que ellos usaban. McLaren utilizó este estilo como una declaración estética y cultural, apropiándose de su aire subversivo, en el que era apropiada la moda aristocrática, no se adaptaban a la modestia de la posguerra y escuchaban música como el rock and roll y los blues. En aquel contexto, estas acciones eran vistas como radicales. Así fue que en 1971 McLaren, en pareja con Westwood, abrió una tienda llamada Let It Rock, destinada a surtir a los Teddy Boys. En la tienda vendía zapatos creepers, también llamados boogies, unos zapatos que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial usados por los soldados británicos en el norte de África. Con suelas de goma muy gruesas y resistentes al calor, se volvieron famosos entre los Teddy Boys. En el local también estaban a la venta sacos drapeados que él mismo diseñaba y eran confeccionados por un sastre en la zona de East End, en Londres. También tenía a la venta suéteres mohair y pantalones hechos por una modista local. A lo largo de la siguiente década, la tienda sufrió frecuentes cambios de identidad y remodelaciones artísticas por parte de sus dueños. Tras la apertura de la tienda de Mary Quant, fabulosa diseñadora británica, las boutiques habían empezado un proceso de experimentación en el diseño de sus locales. Había un local en particular psicodélico de la zona en el cual se había instalado un auto sedán Dodge en la fachada de la tienda como si se hubiera estrellado contra la vidrería. McLaren y Westwood, por su lado, amueblaron toda la tienda como si fuera una sala de estar de los 50 llena de revistas pornográficas. Un año luego de la apertura de Let It Rock, sus dueños cambiaron el nombre a Too Fast to Live, Too Young to Die, o sea, muy rápido para vivir, muy joven para morir. Una famosa frase entre los motociclistas de la época, en honor a la muerte del actor James Dean. Este sería el primero de varios cambios de identidad y nombre del local, en el que cambiaron el enfoque para enfatizar el surgimiento del estilo pop rock. Con este cambio y el agregado de una calavera con huesos cruzados en la vidriera, muy al estilo pirata, Malcolm y Vivian intentaban darle un interés más oscuro a la estética rockera rebelde que querían desarrollar. Fue en este momento cuando Westwood comenzó a personalizar camisetas negras sin mangas, con eslóganes escritos con alfileres de gancho, pegamento brillante y huesos de pollo blanqueados. Las remeras con palabras y eslogans provocativos se vendían junto con jeans ajustados, negros, y chalecos con cierres llamativos.
El estilo punk se ha llegado a asociar con prendas que han sido destruidas, reconstruidas, dadas vueltas sin terminar o deterioradas. El punk, de hecho, fue una manifestación temprana de la moda deconstruccionista, que es un componente importante del estilo posmoderno de finales del siglo XX. Elizabeth Wilson, en su libro Bohemians, dice: el punk era la cultura trash convertida en vanguardia, y la vanguardia convertida en trash. Y así como el Dada había intentado destruir la institución del arte, los punks parecían empeñados en destruir la institución misma de la moda. Sex, probablemente el nombre de la tienda que llegó a ser el más conocido, fue concebido en 1974. Con letras enormes en látex rosa en el escaparate de la tienda, McLaren y Westwood cambiaron por segunda vez, o tercera más bien, el nombre de la misma. Un mes duraron las reformas que cubrieron el interior del local en un material esponjoso que han relacionado con el interior de un útero, a su vez inundado de grafitis eróticos. Tenía cortinas de látex y estaba repleta de ropa sexual y fetichista. No les va a sorprender si les cuento que la gente que entraba a Sex era singular y excepcional. Había gente a la que la intriga le había ganado, mezclada con prostitutas, músicos y todo tipo de extravagancias. Sex se convertía en un lugar intimidante pero llamativo. Después de todo, no eran muchos los locales que en 1974 tenían arneses eróticos en exposición. Esta tienda ofrecía las prendas que acompañaban al estilo punk y el impacto y controversia que los punks querían emular. Entre la ropa fetichista y el nombre vulgar en sí, la tienda se destacaba entre las otras de Kings Road. El arquitecto que rediseñó Sex y la convirtió en Sedictionaries, Clothes for Heroes o ropa para héroes, dijo: la tienda era algo así como desechable. Vivian y Malcolm sacaban una cosa y ponían otra. Vivian Westwood trajo a colación diseños hechos de manera DIY o do it yourself o hazlo tú mismo, que invitó a los punks a improvisar un estilo propio, por lo que el look se extendió rápidamente, era muy accesible. Aún pudiendo generar las prendas a mano, el tener una prenda original de esta tienda era algo a lo que todos aspiraban. Las remeras gráficas se volvieron una marca personal de Westwood, probablemente la más popular e impactante, aún más teniendo en cuenta que se lanzó en 1977, fue la remera Anarchy, o Anarquía, con una imagen de Cristo crucificado invertido y una esvástica en la frente. Esta prenda no podía hacer menos que levantar controversia. La intención era de provocación y acto de denuncia a la corrupción y a la dictadura. En general, el objetivo era el de desafiar a las generaciones anteriores, diciendo, y cito, no aceptamos sus valores, son todos unos fascistas. El mismo año en que la tienda cambió de nombre a Sedictionaries, en 1976, Malcolm McLaren empezó a explorar una pasión que hace mucho no encarnaba, la música. McLaren no fue solo el manager de los Sex Pistols, sino también su estratega cultural. La banda encarnaba la filosofía punk que él y Westwood habían tejido: rechazo al conformismo, desafío a las normas sociales y una actitud descarada. McLaren y Sex Pistols, por supuesto, significaron unas figuras claves en el nacimiento del punk rock. Los integrantes de la banda usaban ropa diseñada por Vivian, que se convirtió en una extensión visual de su música. Cada prenda era un manifiesto político, desde camisetas con mensajes antimonárquicos hasta prendas con grafitis y alfileres de gancho. La camiseta deshilachada God Save the Queen nació como motivo de Westwood para los Sex Pistols. Es conocida la canción de la banda que lleva el mismo nombre, que dice: que no te digan que te gusta, que no te digan que necesitas, no hay futuro para vos. Afirmaciones, creo que estaremos de acuerdo, controversiales. En la camiseta, por su parte, se puede ver a la reina de Inglaterra con un alfiler de gancho atravesándole la boca junto con el logo de la banda, dando nota de que tanto a la banda como a la diseñadora tenían la misma visión hacia la realeza y la sociedad. Los Sex Pistols cambiaron la cara de la música y dieron voz a una generación marginada.
Sus integrantes eran adolescentes de clase trabajadora, rebeldes e innovadores que se volvieron punks antes de que este movimiento tuviera un nombre. Westwood proporcionó el armario de la contracultura, mientras que McLaren y Sex Pistols lo llevaron al escenario mundial. La ropa de Vivian no era simplemente un accesorio, era una declaración que amplificaba el mensaje del punk, dando a los jóvenes una identidad visual que reflejaba su ira y frustración. Los primeros años de la década de 1980 marcaron un punto de inflexión en la carrera de McLaren y Westwood. McLaren estaba obsesionado con la música y Westwood por primera vez empezó a verse a sí misma como una diseñadora de moda. Pero necesitaba una nueva dirección. Queríamos salir de esa sensación de túnel subterráneo de Inglaterra, esa sensación oscura. McLaren dijo a Westwood: «Hace algo romántico, mirá a la historia». La tienda se remodeló de nuevo y se asentó bajo el nombre de World's End, el fin del mundo. El exterior de la tienda, con su icónico reloj torcido, con 13 horas en lugar de 12, y que se movía hacia atrás, simbolizaba una distorsión del tiempo y las normas, invitando a los visitantes a entrar en un mundo alternativo donde la moda y la cultura convergen con creatividad. Estaba ambientada con pisos inclinados, emulando los de un barco, estanterías desiguales y decoración que evocaba un barco pirata a la deriva. Cada detalle del espacio contribuía a la sensación de estar en un mundo alternativo, donde todas las reglas tradicionales eran desafiadas. Los clientes se encontraban con diseños que igualmente rompían las convenciones, ropa inspirada en el romanticismo, la piratería y una versión audaz de la historia que mezclaba conferencias del pasado con un lenguaje futurista. Fue por estos años cuando la diseñadora empezó a distanciarse del punk, motivada por la disolución de Sex Pistols en 1978. El punk surgió como una subcultura disruptiva, pero su esencia rebelde fue rápidamente absorbida por marketing masivo, perdiendo su carácter insurgente en pocos años. La estética y actitud punk se expandieron globalmente y Westwood se empezó a centrar en la moda a partir de un enfoque más histórico, alejándose de la agresividad juvenil del punk. La primera colección de pasarela de Westwood, de la mano de McLaren, se llamó Pirate, pirata. En 1981, la explosión de cañonazos mezclada con la música rap de McLaren invadió el centro de exhibiciones Olympia, en Londres. Después de la rebeldía del punk que había definido la estética en los 70s, Pirate introdujo una narrativa más teatral y escénica, inspirada por la aventura y la rebelión de estos marinos. Esta colección combinaba colores vivos, cortes amplios y telas con estampados de mapas y tesoros. Mostró la capacidad de Westwood de reinventarse sin perder su esencia desafiante. Las prendas evocaban la edad dorada de la piratería, una época de salteadores de caminos, dandis y bucaneros. Como en el punk, las prendas eran unisex. La colección fue un éxito, por más que su dirección con esta colección fue completamente diferente a lo que venía siendo. Camisas con volados, pantalones capri, estampados eclécticos y cuellos asimétricos completaban una colección llena de looks románticos con colores como el dorado, naranja y amarillo. Pirate se convirtió en la primera vez en que ella comenzó a mirar la historia para extraer ideas. De hecho, la colección comenzó a partir de un molde de camisa de más de 500 años, que extrajo de una revista de moldería. La investigación histórica la llevó al tradicional corte rectangular y su inspiración para los estampados vino de la mano de los nativos americanos. Este fue uno de los primeros pasos que demostraron cuán teatral podría Vivian ser. Desde aquí, siempre en sus prendas hubo un toque de vestuarismo. Con respecto a la colección, Vivian decía: «El siglo XX fue un error. Fue la era del iconoclasta. La historia es basura, el pasado es basura. Todo lo que teníamos que hacer era seguir el último lanzamiento. La cultura del fracaso, y lo que llena el vacío es el consumo. Intenté demostrar con el ejemplo que el pasado es tan relevante hoy como lo fue cuando se inventó, que las ideas son tan relevantes hoy como cuando se inventaron. Y lo demostré
copiando prendas históricas. Ningún diseñador lo había hecho antes. Se habían inspirado en prendas históricas, pero yo realmente las copié. Tras una visita a Nueva York, Westwood y McLaren se encontraron al artista Keith Haring, cuyo arte les recordó a signos mágicos y esotéricos y a jeroglíficos. De allí salió la inspiración para witches, en español, brujas. Los modelos llevaban chaquetas y abrigos enormes, con dobles abotonaduras, faldas tubo y sombreros puntiagudos. La obra de Keith Haring se vio estampada en camisetas de colores fluorescentes. Esta se convirtió en la última colección que hicieron Vivienne Westwood y Malcolm McLaren juntos en 1983. Cuando Westwood y McLaren se separaron y World's End cerró, Westwood se mudó a Italia para trabajar con su nuevo socio, Carlo Damario, quien se convertiría en director general de la empresa. La colección Hypnos presentaba prendas elegantes confeccionadas con tejido deportivo, sintético, en tonos rosas y verdes fluorescentes, en la que exploró la ropa deportiva como moda de alta gama. La colección, hecha en Italia, se presentó en Tokio como la fundacional de esta nueva sociedad. La colección Harris Tweed en 1987 celebraba el amor de Westwood por la ropa tradicional inglesa y la toma como inspiración principal. El tejido Harris Tweed nace en Escocia y se realiza tradicionalmente 100% con lana virgen y debe ser hilada y teñida en las islas en las que nació, bajo ley. En la época en la que estaba en auge la simplificación y facilidad del uso y cuidado de las prendas, tengamos en cuenta que gran parte del génesis de la colección anterior, Hypnos, que les mencionaba, era el hecho de que las telas sean sintéticas. Ella incursionó en un tejido delicado y natural. Con respecto a la colección Harris Tweed, Vivienne dijo: "Aquí he tomado el vocabulario de la realeza y los símbolos británicos tradicionales y los he utilizado a mi favor". La primera vez que usó esta tela fue en 1974, en sus comienzos, y la acompañaría por un largo tiempo. No solo porque el uso de este tejido se volvió icónico para la marca, sino también por su logo. Si nos fijamos, a simple vista se nota la similitud entre los logos de la marca de Vivienne Westwood y la de Harris Tweed, viéndose internamente relacionada con los valores de la asociación que maneja el tejido Harris Tweed. Vivienne tomó el logo, que se basa en un círculo con una cruz encima, representativa de la corona inglesa, que se encuentra en sus coronas y se llama orbe. Westwood le dio su toque y colocó los anillos de Saturno al logo, que hoy es reconocido mundialmente en relación a la diseñadora, y el icónico choker de 3 tiras de perlas con el dije en plata. Algo curioso de los diseños de Vivienne Westwood, a mi parecer, es el eterno tire y afloje que genera con los elementos aristocráticos. Pronto los toma de inspiración y los hace parte esencial de su marca, como los defenestra a su favor. La carrera de Vivienne Westwood fue larga y exitosa. Desde sus comienzos en los 70s hasta el día de hoy, su nombre y su legado impactan y tienen significado e implicancias propias. En la colección Primavera-Verano de 1994, Vivienne Westwood puso a desfilar a Kate Moss en topless, cubriéndose el pecho con una mano y comiendo un helado con la otra, mientras usaba un sombrero aristocrático. También la cara de las modelos era completamente blanca, alusión clara al maquillaje de las mujeres refinadas de épocas antiguas. Las referencias históricas eran deliberadamente exageradas, a menudo rayando lo caricaturesco, y así burlón. Esta imagen encapsuló la esencia de la colección: provocación, humor y sensualidad. Los desfiles de Westwood siempre fueron la combinación perfecta entre moda, provocación y espectáculo. En esta colección, llamada Anglomanía, Westwood exploró la interacción entre la cultura inglesa y la francesa. Las prendas eran corsets y prendas voluminosas, evocando la moda histórica y a la vez con el giro osado que caracteriza, ya sabemos, a esta diseñadora. Y esta incluía, por supuesto, una crítica y burla a las normas sociales y culturales. La imagen de Kate Moss con el helado se convirtió en un símbolo de los 90, representando la juventud rebelde y el hedonismo de la época. El poder de Westwood siempre estuvo en crear el espectáculo perfecto, que desafiaría a la moda y a la vez fomentaría conversaciones. En épocas más recientes, Westwood anunció que iba a cambiar el nombre de su línea principal de Vivienne Westwood Gold Label a, y perdonen si lo pronuncio mal, Andreas
Cornthaler para Vivienne Westwood. Westwood se casó con Andreas Cornthaler, a quien le lleva 25 años, en 1993. Ambos se conocieron mientras ella era la profesora de él en Viena. Desde entonces, ambos han llevado la marca en una dirección aún más política, pero con esfuerzos que se centran más que nunca en el cambio climático. Westwood tomó la decisión en 2016 para reconocer la creciente influencia creativa de su esposo y colaborador, simbolizando una evolución colaborativa y asegurando la continuidad de su legado. Vivienne Westwood usó sus colecciones y desfiles desde el principio como un espacio para la protesta y la reflexión. Durante su carrera, utilizó su creatividad como una herramienta para generar conciencia sobre temas globales como el cambio climático y el impacto del consumo excesivo en él. Cada pieza de sus colecciones no era solo una declaración estética, sino también un manifiesto que buscaba desafiar al público a cuestionar sus hábitos y el sistema económico que contribuye a la crisis ambiental. Además, integraba en sus desfiles mensajes explícitos de activismo, logrando que su obra trascendiera la moda para convertirse en un movimiento por el cambio social. Entre las acciones activistas de Westwood se pueden ver las Vivienne Westwood Ethical Fashion Initiative Bags, que están producidas en Nairobi, Kenia. Desde 2015, la diseñadora colabora con una empresa que nació de la organización llamada Iniciativa de Moda Ética, EFI, por sus siglas en inglés, que actualmente emplea a miles de mujeres que producen indumentaria, que en su mayoría provienen de comunidades marginalizadas de África. La empresa con la que colabora Westwood se especializa en la producción de accesorios de alta gama hechos con materiales reciclados y bolsos, también realizados con este tipo de materiales. Gracias al éxito de las colecciones, la EFI ha mantenido su éxito y proporciona cada vez más empleo a comunidades empobrecidas a través de empresas sostenibles. El eslogan de esta organización es: "No es caridad, solo es trabajo". La predisposición de la diseñadora para trabajar con esta empresa y no optar por una alternativa más masiva y así barata es una acción más que refuerza a su carácter activista. Además, en su página web se puede encontrar un apartado que habla de los materiales que utiliza la marca, en la que se mencionan que el 90% de los materiales de las colecciones Pret-a-Porter son seleccionados con conciencia y ofrecen impactos ambientales reducidos y beneficios significativos para el clima, la naturaleza y las personas. La innovación de materiales como el cuero de bambú o de cáscaras de manzana también forma parte del repertorio de materiales de la marca. Esta innovación abarca todo el espectro de materiales utilizados en la cadena de producción de las prendas, desde las fibras con las que conforman los textiles hasta el método de diseño. La revolución ya ha comenzado. La mayoría de las personas acepta la realidad del cambio climático causado por el hombre. En todos los ámbitos de la vida, las personas están transformando sus valores y comportamientos, fortaleciendo esta revolución. La lucha ya no es entre clases sociales o ricos y pobres, sino entre quienes ignoran la crisis y quienes son conscientes de la importancia de cuidar el planeta. Esta fue una de las últimas declaraciones que hizo la diseñadora con respecto a estos temas. Vivienne Westwood murió a la edad de 81 años en 2022 y continuó en la lucha por sus ideales, como la protesta por el cambio climático, la independencia de Escocia y la protección de la selva amazónica hasta sus últimos días. Personalmente, mi colección favorita de Vivienne Westwood es una que se inspiró en un ensayo de Aldous Huxley, que se llama "La propaganda es una sociedad democrática". Para concluir, voy a relatarles una última frase de Vivienne Westwood que considero que relaciona muy bien los aspectos principales de su historia, su personalidad y la búsqueda que realizó su marca, que declara que las modas solo pueden salir de la tradición. La subversión necesita ideas, y las ideas surgen de la cultura. La cultura te da un ancla, raíces, y a partir de ahí construyes tu visión. Si tuviéramos una verdadera cultura, no correríamos el peligro de un colapso medioambiental. Ahora, a través de los gráficos y eslóganes, les digo a los jóvenes que la propaganda ha sustituido la cultura. Propaganda para consumir y absorber, distracción ininterrumpida. La cultura es para relacionarse con el mundo y nuestro pasado. Se obtiene lo que se aporta.
quiero aprovechar para agradecer a todos los que hayan llegado hasta este momento del podcast y volver a invitarlos a ver todas las imágenes de las que hablé en este capítulo en @contemplo.podcast en Instagram, y también recordarles que pueden encontrarlas en el video que acompaña este capítulo, tanto en Spotify como en YouTube. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos la próxima.